En 2014, una familia en Guadalajara recibió una notificación de su delegación municipal. El motivo: habían transformado su patio delantero en un huerto productivo con más de 40 especies de plantas comestibles, y eso violaba el reglamento de imagen urbana del fraccionamiento que exigía pasto ornamental en las áreas frontales. No eran narcotraficantes, no eran peligrosos, solo habían decidido dejar de pagar por verduras en el supermercado y producirlas en los 30 metros cuadrados que tenían disponibles frente a su casa. Esta historia no es un caso aislado. En ciudades de todo México, miles de familias han enfrentado presiones legales, sociales o de sus propias asociaciones de vecinos por hacer exactamente lo mismo: convertir espacios urbanos improductivos en fuentes reales de alimento. Y la ironía es que, con el conocimiento correcto, un patio de 30 metros cuadrados bien aprovechado puede producir entre el 30 y el 60% de las verduras y hierbas que una familia de 4 personas consume en un año. Los números son reales, la tecnología existe, lo que falta es la información. Deja tu like, suscríbete y comparte. Comencemos. Antes de hablar de cómo hacerlo, necesitamos hablar de por qué el diseño importa más que el espacio disponible. La mayoría de la gente que intenta un huerto urbano fracasa no porque no tenga espacio, sino porque organiza ese espacio de forma completamente ineficiente. Planta en líneas rectas como si tuviera un campo agrícola. Deja grandes pasillos entre plantas. Usa macetas estándar que desperdician espacio vertical. No considera las asociaciones de cultivos. No planifica la sucesión temporal. El resultado es un huerto que produce apenas lo suficiente para una ensalada ocasional, que se llena de plagas porque las plantas están mal ubicadas y que abandona en 3 meses porque no ve resultados satisfactorios. El problema no es la falta de espacio, el problema es la falta de diseño. Y el diseño correcto para un huerto urbano productivo se basa en principios que llevan siglos probados, combinados con los hallazgos más recientes de la investigación agrícola urbana. El principio fundamental que cambia todo se llama intensificación vertical y horizontal. En términos simples, significa esto: en lugar de pensar en metros cuadrados, tienes que pensar en metros cúbicos. Tu patio no es una superficie plana, es un volumen tridimensional con altura disponible, profundidad de suelo aprovechable y microclimas distintos en cada esquina. Un patio de 30 metros cuadrados bien diseñado en 3 dimensiones puede tener la capacidad productiva equivalente a 80 o 100 metros cuadrados de siembra convencional. Esto no es metáfora, es geometría aplicada a la agricultura. En la dimensión vertical puedes tener plantas trepadoras en tutores y mallas que alcanzan los 2 metros de altura, plantas de porte medio en el nivel intermedio y plantas rastreras o de cobertura en el nivel del suelo. En la dimensión temporal puedes tener cultivos de ciclo corto de 30 días como rábanos y espinacas creciendo en los espacios entre cultivos de ciclo largo, maximizando la producción por unidad de tiempo. Vamos ahora a la configuración concreta. Para un patio urbano típico mexicano de entre 20 y 40 metros cuadrados, la distribución óptima divide el espacio en 5 zonas funcionales. La primera zona es la de cultivos de alto rendimiento, que ocupa idealmente entre el 40 y el 50% del espacio total. Aquí van las plantas que producen más kilogramos de alimento por metro cuadrado: jitomate, chile, calabaza, pepino, ejote y frijol trepador. Estas plantas son las trabajadoras pesadas de tu huerto. Un solo jitomate cherry bien manejado puede producir entre 3 y 8 kilogramos de fruta durante su temporada. Una planta de chile poblano en condiciones óptimas puede dar más de 200 chiles por temporada. El ejote trepador, guiado por una malla vertical de 2 metros, puede producir entre 1 y 2 kilogramos por semana durante meses. Estas son las plantas que le dan rentabilidad real a tu espacio. La segunda zona es la de hierbas aromáticas y medicinales, que debe ocupar entre el 15 y el 20% del espacio. Esto puede sonar como mucho para plantas que parecen secundarias, pero hay una razón estratégica muy importante. Las hierbas aromáticas son extraordinariamente valiosas económicamente, se consumen en pequeñas cantidades pero con alta frecuencia, y muchas de ellas actúan como repelentes naturales de plagas que protegen a toda la zona circundante.
El epazote repele thrips y mosca blanca. La albahaca confunde a los insectos que atacan el jitomate. El romero aleja a los pulgones de las leguminosas. La menta confunde a las hormigas que pastorean áfidos. Diseñar tu zona de hierbas aromáticas estratégicamente alrededor de tus cultivos principales no es estética. Es manejo integrado de plagas sin químicos, exactamente lo que los expertos en agroecología llevan 40 años recomendando. La tercera zona es la de cultivos de raíz y bulbo, que ocupa entre el 15 y el 20% del espacio. Aquí van zanahorias, betabel, cebolla, ajo, rábano, nabo y chícharo. Esta zona tiene una particularidad importante. Trabaja en el subsuelo, por lo que no compite visualmente ni espacialmente con los cultivos de las otras zonas. Puedes plantar cebollas al pie de tus jitomates o rábanos en los espacios vacíos entre tus chiles mientras esperan crecer. Los rábanos tienen además la ventaja de ser el cultivo más rápido disponible. Algunos pueden cosecharse en solo 25 días. Esto los convierte en el indicador perfecto de la salud de tu suelo. Si tus rábanos crecen bien, tu suelo está funcionando. Si crecen deformes o pequeños, hay un problema que debes corregir antes de invertir más en cultivos de ciclo largo. La cuarta zona, la que más se subestima y que más diferencia hace, es la zona de compostaje activo. Debe ocupar entre el 10 y el 15% del espacio total, lo que en un patio de 30 metros cuadrados significa apenas 3 a 4,5 metros cuadrados. Un compostero bien manejado de ese tamaño puede procesar todos los residuos orgánicos de una familia de 4 personas, cáscaras de frutas y verduras, residuos de café, cáscaras de huevo, hojas secas, cartón sin tintas. En condiciones tropicales o subtropicales como las de la mayoría del territorio mexicano, el compost puede estar listo en tan solo 60 a 90 días. Ese compost produce un fertilizante de mayor calidad nutricional para las plantas que cualquier producto comercial, con la diferencia de que es completamente gratuito y se produce exactamente en el volumen que necesitas. Las familias que incorporan compostaje activo a sus huertos reducen en promedio entre el 30 y el 40% la cantidad de basura que generan, según datos del programa de compostaje urbano de la Ciudad de México. Deja tu like, suscríbete y comparte. La quinta zona, que a menudo se ignora completamente, es la zona de captación y gestión de agua. En un patio urbano, el agua es el recurso más limitante y el más costoso. Un sistema simple de captación de agua de lluvia, que puede construirse con materiales de ferretería por menos de 500 pesos mexicanos, puede recolectar entre 500 y 1500 litros de agua por milímetro de lluvia que cae sobre el techo. En ciudades como Guadalajara, Ciudad de México o Monterrey, que reciben entre 600 y 900 milímetros de lluvia anual, esto puede significar entre 300,000 y 1,3 millones de litros de agua captada por año, más que suficiente para regar un huerto urbano de 30 metros cuadrados durante toda la temporada de secas. La combinación de captación de lluvia con riego por goteo artesanal, manguera de bajo caudal con pequeñas perforaciones, puede reducir el consumo de agua del huerto en hasta un 70% comparado con el riego por aspersión o por inundación. Ahora hablemos de suelo, porque aquí es donde la mayoría de los huertos urbanos mueren antes de nacer. El suelo urbano típico en México es un desastre. Décadas de compactación, contaminación con materiales de construcción, ausencia de materia orgánica y destrucción de la vida microbiana lo han convertido en algo que se parece al suelo, pero que no cumple ninguna de sus funciones biológicas esenciales. Plantar directamente en él equivale a plantar en polvo de cemento mezclado con basura. La solución no es costosa, pero sí requiere planificación. El sistema de camas elevadas con mezcla de suelo preparado es la opción más probada y eficiente para huertos urbanos en suelos degradados. Una mezcla óptima consiste en 40% de tierra de monte o de jardín, 30% de composta madura, 20% de vermicomposta si está disponible y 10% de arena gruesa o perlita para mejorar el drenaje.
Esta mezcla, a una profundidad de 30 a 40 centímetros, permite el desarrollo radical óptimo de casi cualquier hortaliza y puede durar entre 3 y 5 años con mantenimiento básico de compostaje. El calendario de siembra es otro elemento que hace la diferencia entre un huerto que produce continuamente y uno que tiene picos de abundancia seguidos de meses de escasez. En el clima tropical y subtropical de la mayor parte de México, la regla general es siembra cultivos de fruto en la temporada de calor de marzo a agosto y cultivos de hoja y raíz en la temporada fresca de septiembre a febrero. Pero dentro de cada temporada, la siembra escalonada, sembrar pequeñas cantidades de la misma hortaliza cada 2 o 3 semanas, garantiza una cosecha continua en lugar de tener 50 lechugas maduras el mismo día y luego nada por 2 meses. Este principio, tan simple y tan raramente aplicado, es la diferencia entre un huerto que alimenta y uno que produce frustraciones. Los sistemas de producción agrícola profesional usan siembra escalonada de forma estándar. En el huerto urbano casi nadie lo hace. Hay un tema que no puede faltar en cualquier guía seria sobre huertos urbanos mexicanos: la contaminación en ciudades de alta densidad de tráfico y actividad industrial. El suelo y el polvo pueden contener concentraciones elevadas de plomo, cadmio y otros metales pesados que se acumulan en las partes comestibles de algunas plantas. Esto no es una razón para no tener un huerto, pero sí para diseñarlo con inteligencia. Los cultivos de raíz y los cultivos de hoja son los más susceptibles a acumular metales pesados desde suelos contaminados. Los cultivos de fruto como jitomate, chile, pepino y frijol son significativamente menos susceptibles porque los metales pesados rara vez migran desde el suelo hasta los tejidos del fruto. Usar camas elevadas con suelo preparado limpio, separadas del suelo nativo, elimina prácticamente todo el riesgo de contaminación. Si tienes dudas sobre la calidad del suelo en tu zona, el INEC y algunas universidades públicas mexicanas ofrecen servicios de análisis de suelo a bajo costo. Una pregunta que aparece inevitablemente cuando se habla de huertos urbanos es: ¿cuánto dinero se ahorra realmente? La respuesta honesta es: depende de qué plantes y con qué eficiencia lo hagas. Pero los datos disponibles son alentadores. Un estudio de la Universidad Autónoma Chapingo, publicado en 2019, documentó familias en zonas periurbanas del Estado de México que producían con huertos de 25 a 50 metros cuadrados entre 800 y 1,400 pesos mensuales en valor de alimentos que de otro modo habrían comprado en el mercado. Eso equivale a entre 9,600 y 16,800 pesos al año, con una inversión inicial total de entre 1,500 y 3,000 pesos en materiales y semillas. La inversión se recupera en 2 a 4 meses, y a partir de ese punto cada peso que produce el huerto es ahorro neto. En el contexto de la inflación alimentaria de los últimos años en México, donde los precios de frutas y verduras han aumentado entre un 40 y un 80% desde 2020, tener un huerto productivo es una de las mejores inversiones que una familia puede hacer. Y ahora la pregunta más importante: ¿es realmente ilegal tener un huerto en tu patio en México? La respuesta legal real es no, en la inmensa mayoría de los casos. Los reglamentos municipales de imagen urbana que mencioné al inicio de este video son normas de fraccionamientos privados o condominios, no leyes municipales o federales. La Constitución mexicana protege el derecho a la alimentación y el derecho a la propiedad privada, y ninguna ley federal ni estatal prohíbe cultivar alimentos en tu propia propiedad. Algunos municipios han intentado aplicar normas de imagen urbana a huertos frontales, pero en los casos donde los propietarios han impugnado estas decisiones, los tribunales han fallado consistentemente a favor del derecho a producir alimentos. De hecho, en los últimos años, varios gobiernos municipales de México, incluyendo los de Guadalajara, Querétaro y la Ciudad de México, han lanzado programas activos de fomento a la agricultura urbana.
reconociendo explícitamente que los huertos urbanos son parte de la solución a la inseguridad alimentaria en las ciudades. El movimiento de agricultura urbana en México no es una moda pasajera ni una curiosidad de clase media con tiempo libre. Es una respuesta racional y documentada a condiciones reales: inflación alimentaria, dependencia de cadenas de suministro frágiles, contaminación de alimentos comerciales, pérdida de conocimiento tradicional sobre plantas comestibles nativas y la necesidad urgente de reconstruir la relación entre los mexicanos y su propio territorio y cultura alimentaria. Cada familia que instala un huerto en su patio está haciendo algo más que ahorrar dinero en verduras. Está recuperando una práctica que sus bisabuelos conocían de forma natural. Está transmitiendo a sus hijos y nietos conocimientos sobre plantas y suelos que de otra manera se perderían para siempre. Y está demostrando que la autosuficiencia alimentaria parcial no es un sueño romántico, sino una realidad alcanzable con conocimiento, planificación y unas pocas horas de trabajo a la semana. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.